Señorías, gracias. Bueno, yo no me voy a extender mucho sobre los tipos porque ya los ha explicado sobradamente mi compañera. Así que les diré es que, evidentemente, nuestra actuación se ciñe básicamente en el ámbito penal y concretamente en el artículo 245. Cuando hablamos del apartado primero, con violencia o intimidación en las personas, la actuación parece bastante clara porque además así lo expresa la pena en abstracto, pero cuando hablamos del apartado segundo, pues la cosa cambia y cambia mucho. Cambia mucho porque piensen que en estos casos, y como ya comentaba anteriormente, las víctimas, o si lo prefieren, los titulares del bien jurídico lesionado, son de todo tipo. Tenemos desde la persona que tiene una casa acondicionada donde aún no vive, no es su morada, pero tiene pensado ir a vivir en pocos meses, pasando a las entidades bancarias que tienen multiplicidad de inmuebles que proceden de embargos o que no han podido vender. Y entre estos también tenemos las administraciones públicas que tienen viviendas destinadas a fines sociales, pero que ven como personas que en principio no tendrían el derecho de ocupar esta vivienda, pues acaban accediendo a una de ellas por la vía de la usurpación. Y por la parte de los ocupantes, evidentemente, también tenemos multiplicidad de situaciones. Tenemos desde la situación de la familia necesitada que no tiene dónde vivir, hasta el colectivo ocupa ideológico y pasando por cualquier otro estadio que puedan imaginar entre unos y otros. Y a pesar de esta amplia casuística, tanto por víctimas como por ocupantes, nosotros como policías tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos a uno u otro tipo de ocupaciones, con independencia del mayor o el menor reproche social que pueda tener una u otra ocupación. Lo que sí es cierto es que cuando una persona física o un representante de una entidad se presenta en nuestras dependencias, sea su conocimiento del derecho penal, civil o administrativo mayor o menor, sí que sabe que es la propiedad privada, sí que sabe que ese bien es suyo y sí que sabe que quiere que nosotros, policías, le restituyamos en la posesión de ese bien. A nosotros las ocupaciones nos pueden llevar por diferentes vías y cada una de ellas tendrá una respuesta diferente. Lo más normal es que nos llegue por las oficinas de atención al ciudadano de la comisaría o porque una persona se encuentra que le han ocupado la casa, avisa al 112 o a la sala de mando o se lo dice directamente a una dotación policial. Por otra parte, también podemos tener la notificación que nos hace alguna administración o alguna asociación de vecinos que ven que en una casa entra y sale gente que no saben exactamente si está ocupada, pero que reciben molestias y que nos lo comentan también. Y, por último, también, evidentemente, el requerimiento directo por parte de la autoridad judicial que ha recibido una denuncia en su sede y que nos oficia a nosotros para que comprobemos la veracidad del hecho, identifiquemos a las personas que están en ese domicilio y le demos conocimiento de todo ello. En este último caso, nosotros actuamos como policía judicial, obedecemos las órdenes de la autoridad judicial y llevamos a cabo las gestiones que nos encomienda. En el caso en que les decía de que sea una asociación de vecinos o una entidad o una administración que nos comunica que hay un inmueble ocupado o que les parece que está ocupado, en ese caso ya nos toca averiguar si realmente está ocupado o no está ocupado. Y una vez lo averiguamos, averiguar quién es el propietario de aquel inmueble, notificárselo y ponernos a su disposición para recoger una denuncia por usurpación de inmueble. No obstante, estos dos casos, donde vamos a tener más incidencias y más problemas, es en los dos primeros que les decía, cuando nos viene el propietario a la comisaría a denunciar los hechos o cuando nos requiere directamente a través del 112 o a la sala de mando o a la dotación policial. Y en estos casos, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es personarnos en el lugar y discernir si nos encontramos o no nos encontramos ante un supuesto penal. Y para ello tendremos que valorar todos los aspectos que comentaba antes mi compañera, de si hay una ausencia de violencia o intimidación, si el inmueble constituía o no constituía morada, que el ocupante carece de un título legal que le habilite para estar allí, porque si procede de un arrendamiento o de un precario estaríamos hablando de otra cosa, que conste la voluntad contraria del propietario a tolerar la permanencia de esas personas en el domicilio y que concurra dolo por parte del autor o autores del hecho. Determinada la naturaleza penal del hecho
y reclamada la restitución de la cosa por su propietario, tendremos que llevar aún otro tipo de averiguaciones. Otro tipo de averiguaciones que nos llevarán a actuar de un modo, desalojo de oficio del inmueble, o de otro modo, poner en conocimiento de la autoridad judicial la ocupación de aquel inmueble. Y para esto tendremos en cuenta no solo las circunstancias concretas que concurran en cada caso, sino también, y por qué no decirlo, el partido judicial en el cual actuemos. Si hablamos de Barcelona, por ejemplo, por ser el municipio mayor de Cataluña, además donde se produce un mayor número de este tipo de usurpaciones, nosotros procederemos al desalojo de oficio de estos inmuebles en casos de flagrancia inmediata, porque acabemos de detectar que aquellas personas acaban de entrar y estamos viendo cómo están entrando con sofás o con lavadoras o con otro tipo de utensilios que son usados para vivir en el domicilio, o una flagrancia porque no ha pasado un tiempo de entidad suficiente para considerar que han constituido domicilio en el interior de este domicilio, en el interior de este inmueble. Para ello, nosotros requeriremos previamente de la persona denunciante, evidentemente, que interponga la denuncia y que nos acredite la titularidad de aquel inmueble. Una vez tengamos esta denuncia y esta acreditación, comprobaremos el tiempo que lleva ocupado este inmueble. Pero para saber el tiempo que lleva ocupado este inmueble no nos limitaremos única y exclusivamente a lo que nos diga la persona denunciante, porque la persona denunciante es parte y, evidentemente, tiene un interés legítimo, por otra parte. Pero nosotros miraremos de comprobar el momento de la ocupación del inmueble no solo por él, sino también por otras vías, es decir, testigos, vecinos, porque tenga una alarma y haya saltado la alarma, etcétera. Una vez comprobado que aquello reviste caracteres de delito y, además, que se dan estos requisitos que acabo de comentar, podremos proceder al desalojo de oficio del domicilio. Para ello, la dotación también comprobará si en el domicilio, si en el acceso al inmueble hay muestras de fuerza, de rotura, si hay muestras de que se acaba de cambiar la cerradura, etcétera. Y posteriormente lo que harán es comunicar a las personas que se encuentran en el interior del domicilio, o al menos intentar comunicar, que se encuentran en un inmueble que tiene propiedad y que esta propiedad ha venido a ponernos la denuncia a la comisaría y que, además, quiere que se vayan y que ellos están de manera ilegal en ese inmueble, que por lo tanto podrían estar cometiendo un delito leve de usurpación de inmueble, y les invitamos a abandonar el espacio. Si proceden a abandonar el espacio y llevarse sus utensilios y sus pertenencias, nosotros haremos constar todas las identidades de estas personas en el atestado que posteriormente instruyamos y enviemos a la autoridad judicial, y pediremos a la propiedad del inmueble que tome las medidas necesarias para evitar que le vuelvan a ocupar la casa. Si durante el desalojo detectamos que hay menores de edad, personas incapacitadas o dependientes, o las personas desalojadas nos comentan que no tienen dónde ir, activaremos los servicios sociales del municipio. Se nos puede dar el caso, y de hecho no es infrecuente, que no nos abran la puerta y que no quieran ni tan solo hablar con nosotros. En este caso, intentaremos hablar con ellos a través de la puerta, explicarles lo mismo que acabamos de explicar y después valoraremos las circunstancias concretas del caso y de la flagrancia para proceder o no al desalojo de oficio. En aquellos casos en los que no podamos acreditar el momento en que se produjo la ocupación, o cuando sea un periodo demasiado elevado y pensemos que ya se ha constituido domicilio, o simplemente porque estemos en un partido judicial donde la práctica sea diferente, una vez recogida la denuncia y acreditada la titularidad del propietario, nos dirigiremos también a las personas que están ocupando el domicilio, les comunicaremos también que se ha denunciado la ocupación de este inmueble y, si ellas voluntariamente abandonan el domicilio, procederemos a su filiación para comunicarlo a la autoridad judicial y, en caso contrario, pues haremos exactamente lo mismo, pero sin que se hayan ido. Haremos nuestro atestado, tomaremos sus identidades y este atestado, juntamente con la minuta policial de los agentes actuantes, con la denuncia, con la acreditación de la titularidad y también con la petición expresa del propietario del inmueble de que le sea retornada la posesión de éste, lo haremos llegar a la autoridad judicial. Normalmente,
la persona denunciante se personará también ante la autoridad judicial para solicitar la adopción de una medida cautelar. En caso de que la autoridad judicial adopte la medida cautelar y nos la ordene a nosotros, la llevaremos a cabo, como no puede ser de otro modo, y en caso contrario, pues esperaremos a las órdenes de la autoridad judicial de identificación, de citación, etcétera. Tanto en un supuesto como en otro, de los que he comentado últimamente, se nos puede dar el caso de que nos encontremos a personas que en el momento de hablar con ellos, de comunicarles que están en un inmueble ocupado, nos digan que están en concepto de alquiler. Proliferan los casos en que personas o grupos de personas se dedican a abrir inmuebles, cambiar la cerradura, conectar la luz, el agua y después alquilar estos inmuebles a otras personas por un precio inferior al del mercado de alquiler. En estos casos, sea cierto o no lo que nos están diciendo estas personas, de si han alquilado o no han alquilado el inmueble, los hechos en sí continúan constituyendo una usurpación de inmueble. Y nosotros, como decía antes, no tenemos herramientas diferentes para abordar este tipo de casos. Nosotros procederemos del mismo modo. Si es cierto, con más consideración, si me lo permiten, y si es cierto también que haremos constar en nuestras diligencias todo aquello que estas personas nos digan. Diremos, nos han dicho en el momento en que hemos ido que estaban en concepto de alquiler. Y a partir de ese momento nosotros les ofreceremos poner una denuncia por un delito de estafa si es que les han estafado e iniciaremos una investigación y haremos todo lo posible por llegar a descubrir quiénes son estas personas o grupos de personas que se dedican a esta actividad y que se aprovechan de estas otras personas. También les digo que no encontramos mucha colaboración después para poder perseguir a estas personas que se dedican a estas actividades. Por otra parte, y en otro orden de cosas, no podemos perder de vista tampoco actividades de determinadas empresas o pseudoempresas que se dedican, previa contratación de la propiedad, a intentar echar a las personas que están ocupando un inmueble. Nosotros, en este caso, también nos tenemos que regir a actuar desde la más estricta legalidad. Si unas personas nos avisan y nos dicen, miren ustedes, nosotros estamos en esta casa, estamos de ocupas, sí, pero llevamos aquí 3 meses y hay aquí unos señores que nos quieren echar, pues nosotros nos personaremos en el domicilio para ver qué está pasando. Porque si nosotros, como policías, no hemos adoptado la medida de desalojo de oficio, si la autoridad judicial no ha adoptado la medida cautelar de desalojo, a estas personas tampoco pueden estas empresas perturbarlas en el derecho que en aquel momento ostentan. Por lo tanto, nosotros iremos allí, nos personaremos, identificaremos a estas personas, si es que aún están, tomaremos los testimonios de las personas que nos han llamado, tomaremos los testimonios de estas personas y los haremos constar como investigados en las diligencias que instruyamos, al mismo tiempo que, si es necesario y si los hechos revisten infracción administrativa, daremos cuenta para el inicio de un expediente administrativo contra esta empresa. Para finalizar, simplemente decir que al respecto de las actuaciones y de la ocupación de inmueble, nosotros entendemos que hay un marco legal que establece un tipo delictivo, igual que pensamos que hay una posibilidad genérica, en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de adoptar medidas cautelares ante este tipo de ocupaciones. Nosotros, como habrán podido ver, actuamos en ocasiones de manera diferente en función del municipio donde estamos y además del caso concreto. Como policías, nosotros intentamos salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos que acuden a nosotros ante un problema. Pretendemos proteger el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad privada y también los derechos de las personas que han ocupado un inmueble y una vivienda. Nosotros servimos a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a unos y a otros. Y lo hacemos así porque está en nuestro ADN y porque queremos hacerlo y miramos a hacerlo de una manera próxima. Y es nuestra vocación. Pero, no obstante lo anterior, permítanme decirle que, además de policía, soy mando. Y como mando, también me corresponde velar por la seguridad jurídica de mis agentes. Y para nosotros, actualmente, el marco legal no ofrece toda la seguridad jurídica que sería necesaria. Por ello, para nosotros, y como decía antes Maripavo, el marco ideal sería pues, que nosotros pudiésemos recoger esta denuncia, identificar a las personas, ponerlo a disposición de la autoridad judicial y que ésta, en un breve plazo,
mediante la comparecencia o con la documentación que le hemos aportado, adoptase o no la medida cautelar. Una medida cautelar que, si me lo permiten, debería de contemplarse de manera específica en los textos legislativos y de manera complementaria a un período temporal, a un espacio temporal que nos dijese cuándo se ha constituido o cuándo no se ha constituido domicilio. 48, 24, 72, una semana, un mes, lo que sea, pero que conste y nosotros podamos actuar con seguridad jurídica. Concluyo diciéndoles que es necesario que en los textos legislativos se establezcan unos criterios procedimentales y temporales homogéneos en el ámbito de la usurpación de inmuebles que vengan a disuadir a aquellos que se acaban aprovechando e incluso lucrando de la situación actual y también que den respuesta y con ello seguridad jurídica a todos los actores que intervienen en estos supuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gámez. Las intervenciones de los grupos parlamentarios haremos conjunta para los dos intervinientes y, por tanto, se dirigen a quien se quieran